Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Vamos a comenzar el programa del día de hoy, después de 2 días, 3, pues como ya que no transmitimos, puesto que no nos sentíamos muy bien, pues vamos a transmitir algunas cosas. Ustedes saben que este programa no es un noticiero ni pretende serlo, pues más bien pretende dar luces sobre la actuación de la dictadura, el porqué, algunas cosas, y no meramente el amarillismo informativo, ni la nota roja, ni cosa por el estilo. Pretende más bien de dar a conocer algunos métodos de cómo darte cuenta de que la dictadura está siguiendo su propia hoja de ruta y ha desarrollado un plan en el que ha involucrado a todo mundo y en el que ha hecho que la oposición comience a actuar o sectores de oposición con sectores pseudo opositores que no son más que agentes de la dictadura, pues comiencen a actuar de la manera que le conviene a la dictadura y de la manera que ha planificado toda esta actividad. Entonces, para mientras se van agregando, pues mi barrio y mi linda tierra, Nica migrante soy, orgulloso de mi raíz, y a cualquier lugar donde voy, en el alma llevo a mi país. Nica migrante soy, con mi patria tatuada en el corazón, de un río de hermanos huyendo porque no hay trabajo y nos sobra el dolor. Nica migrante soy, y a pesar de tanta pena, si pequeña es nuestra patria, uno grande la sueña. Nica migrante soy, con la frente alta y con dignidad, cocinando, cuidando a los niños, labrando la tierra en cualquier lugar. Soy, y a cualquier lugar donde voy, soy nicaragüense por gracia de Dios. Nica migrante soy, Nica migrante soy, y a cualquier lugar donde voy, soy nicaragüense por gracia de Dios. Nica migrante soy, azul y blanco es mi bandera, y unidos seremos más fuertes los nicas de adentro y los nicas de afuera. Nica migrante soy, y jamás renunciaré a ver libre a mi Nicaragua, mi tierra sembrada de paz y de bien. ¡Viva Nicaragua! Nica migrante soy, Nica migrante soy, y a cualquier lugar donde voy, soy nicaragüense por gracia de Dios. Nica migrante soy, Nica migrante soy, y a cualquier lugar donde voy, soy nicaragüense por gracia de Dios. Nica migrante soy. bueno, vamos a comenzar a adelantar. Vamos a ir ya desempacando el paquete que traemos para hoy. Nica migrante soy, Nica migrante soy, y a cualquier lugar donde voy, soy nicaragüense por gracia de Dios.
Bueno, vamos a ir ya metiéndonos a algunos aspectos fundamentales, ¿verdad? Si ustedes vieron, titulamos el programa del día de hoy, el danielismo, la doctrina de la vergüenza y la indignidad. Esto es por muchas razones que vamos a explicar en el camino y cómo, de qué manera el Danielato ha venido vendiendo una falsedad desde una organización mafiosa llamada Frente Sandinista y a la vez ha ido eliminando todas las formas de pensamiento que ligaron a la militancia histórica, sobre todo aquellos que murieron, a esa organización y que hoy pues no queda vestigio de lo que era nada más que una organización mafioso-política que a través del chantaje, la fuerza y la represión se mantiene en el poder a cambio de sostener los grandes capitales que manejan los gamonales del Frente Sandinista o el danielismo y el chayato. Pues. Pero eso lo vamos a ligar a una serie de comportamientos en el cual Daniel Ortega se une a sectores, algunos delincuenciales, algunos del somocismo de viejo cuño, y aparta a todos sus compañeros y se vende como que es una nueva organización, que es un hombre que piensa diferente, pero también piensa y hace pensar a algunas personas de que está desarrollando el capitalismo en Nicaragua cuando lo que ha desarrollado es el saqueo y la apropiación indebida de los capitales legítimamente que existían en Nicaragua. Todo eso en un plan de desmantelamiento de lo que históricamente fue el sandinismo que nos cautivó a muchos jóvenes y lo que es hoy algo sin principios ni ideas que se agarra de cualquier cosa para sostenerse en el poder. Entonces vamos a tocar eso y también vamos a hablar un poquito de los últimos incendios en el mercado oriental, que hay cosas sospechosas ahí porque ciertos tipos de prácticas pirómanas se han practicado desde hace muchos años, sobre todo con el regreso del Frente Sandinista, llámese Danielato, o chayato, o chayismo, danielismo, al poder a partir del 2007 se han dado una serie de incendios sospechosos que ha permitido inclusive la quiebra de algunos comerciantes, otros sacar dividendos políticos de estos incendios. Vamos a comenzar. Me reportan cuántos se han conectado, ¿verdad? Por favor, porque yo no tengo control de eso. Y vamos a comenzar pues con el himno nacional, con el himno nacional como lo hacemos siempre, ¿verdad? Con la aplicación de Ralphs, disfruta más de $500 en ahorros semanales con cupones digitales. Bueno, pues vamos a... Dios
nuevamente muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo del lugar, país o continente de donde nos esté mirando. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades, y desde el programa Nicaragua Somos Todos, les habla Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el chino Enoch. Hemos ido tratando de irle dando un poco más de seriedad al programa con temas que en realidad no rayen uno en la repetitividad y el aburrimiento, otros que promuevan el divisionismo y otros, ¿verdad?, que no sea un programa para manipular. Y por eso es que recibimos ataques de personajes de dudoso origen y de dudosa actuación, como ya sabemos al delincuente político llamado Santiago Aburto, que es el que encabeza la parte propagandística y a través de los cuales hay un coro de loras tartamudas repitiendo ese tipo de discurso de que son la derecha, y esto sabiendo que no son ni el 5% ni aquí ni dentro de Nicaragua. Tampoco estáis diciendo que la izquierda es la mayoría. Lo que existe en Nicaragua es un sentimiento a veces hasta de desesperanza, de terror, de miedo, donde no se puede hablar y donde la gran mayoría estamos en contra de la dictadura sin hacer diferencias políticos-ideológicas que a estas alturas del campeonato, sobre todo Nicaragua, no vienen al caso. Viva Nicaragua libre, patria libre para vivir. Unidad, unidad, unidad es la razón de ser para poder dar al traste con la dictadura. Y es precisamente esa necesidad de homogenizar nuestros sentimientos en torno al objetivo que es la liberación de Nicaragua. Somos políticamente heterogéneos, sabemos de que existen, no vas a negar que existe el liberalismo, no vas a negar que existe el sandinismo, y a la par de eso, dos corrientes que se han impuesto al liberalismo y que se han impuesto al sandinismo. O sea, que trascendieron al sandinismo mediante el poder económico y la represión, la corrupción, el crimen organizado y todo esto. Entonces, del sandinismo surge lo que se conoce como el danielismo, y esa es una de las circunstancias en que los voceros de la dictadura, que se hacen pasar por opositores, se preocupan y por eso no quieren que se haga la diferencia entre el danielato y el sandinismo. Siempre hemos dicho aquí de que entre el 35 y el 33 y 38% de los nicaragüenses son sandinistas. Y cuando hablamos de que son sandinistas, no es que son danielistas o chayistas o paramilitares o laureanistas o policillistas, no. Son sandinistas en el sentido de que asumieron una responsabilidad histórica, un sector, y sus hijos y sus nietos siguen esa línea. Y está el danielismo, que es un sector de dirigentes delincuentes, los piñateros, los sinvergüenzas, los que encubrieron a Pablo Escobar, que nos dimos cuenta, por lo menos la militancia de base, ni siquiera sabíamos que se daban esas circunstancias. Lo que permitió en el caso personal comenzar a hacer una crítica de 3 años y medio que me llevó a la cárcel. Pero bueno, entonces esa diferencia se tiene que hacer, como también tenés que hacer la diferencia en que existe un sector liberal que podría ser
la otra corriente que en segundo lugar esté políticamente hablando en existencia en Nicaragua, pero que de esa corriente liberal surgieron corrientes minoritarias que se convirtieron en las castas de poder de ese liberalismo, y que es el arnoldismo y el somocismo. En los dos casos, dentro del sandinismo, el danielismo es minoritario, no tienen el 10% de los sandinistas. Y el otro tampoco tiene el 10% de los liberales. Y ahí es donde tenemos que tener la madurez para poder diferenciar y detectar dónde están los intereses de la dictadura en torno a pretender revivir un sandinismo que ya no existe, porque el sector honesto del sandinismo dejó al danielismo y el sector del danielismo eliminó totalmente los principios del sandinismo que cautivó en determinado momento, en 1978-79, a más del 90% de la población nicaragüense, y no solo eso, que cautivó a más del 90% de los pueblos del mundo que vieron como una esperanza al sandinismo, con una forma nueva de hacer revolución, no a la cubana, ni a la rusa, ni al estilo Pacto de Varsovia en lo militar, pero que al final fue traicionada por una casta, por un grupo élite, y esta traición se vio más entre el 88 y el 90, donde son traicionados los dos sectores que están en conflicto. Yo creo que esto es importante hacerlo ver, porque aquí hay unos que hablan en nombre del somocismo, que prácticamente no existe, y otros que hablan en nombre de la contra, donde la mayoría son más viejos que yo, pues yo ya tengo 63, voy para 64 años, y quieren exacerbar los ánimos, y ahí es donde tenemos que detectar dónde está el asunto, y es que pretenden convertir este enfrentamiento o esto en un enfrentamiento de somocistas y sandinistas de nuevo cuño y ajeno al danielismo. ¿Qué quiero decir? Voy a explicarles. Daniel Ortega ha ido marginando y prácticamente expulsando a la mayoría del viejo sandinismo, de los sandinistas honestos y de sus hijos, de sus nietos, de sus hermanos. Imagínense que, de acuerdo, y esto se lo digo yo que estuve dentro del monstruo, a los estudios que se habían hecho cuando se determina crearse la famosa comisión del sandinismo histórico del Frente Sandinista, que traicionaron en realidad más bien al sandinismo histórico, que pusieron primero a Edén y después a un idiota como es Leopoldo Rivas Alfaro, que los estudios entre desmovilizados, milicianos, sindicalistas, andenistas, reservistas, que se mantenían sandinistas, la militancia histórica, los que fuimos guerrilleros, los exmilitares, era una fuerza permanente, hasta no hace mucho, hasta antes de que yo cayera preso, que se estimaba en 750,000 personas consideradas sandinismo histórico, que tal vez no es el sandinismo histórico del tiempo de nosotros y el de antes que yo, porque es del 76, 77 para atrás. Entonces, sino que los que quedaban vivos desde el 30 y pico hasta el triunfo del 2006.
sea, una fuerza fiel que la movilizaba constantemente de 750,000 personas, en las que se contaba, por supuesto, con los que abandonaron al Frente Sandinista, que fueron un poco más inteligentes que algunos de nosotros y se percataron de las traiciones, se percataron de los robos, de la piñata, de la corrupción, del tráfico de influencia, del enriquecimiento ilícito, del lavado de dinero, del blanqueo de capitales, de la ligación al narcotráfico y al crimen organizado. ¿Por qué razón? Porque muchos de ellos eran profesionales y tuvieron cargos y pudieron darse cuenta a partir del 90 la voracidad y la corrupción en que vino cayendo este sector, que mantuvo y mantiene como su líder a Daniel Ortega. ¿Me pueden reportar cuánto tienen? Bienvenidos José Miguel Murillo, Edgar Martínez, Julio Uriarte, Sánchez Nel, Emilio Pastora, Adrián Olivas, Lizeth González, Félix Caballero, Rita Ortiz, Jerónimo López, Marvin Antonio, Sergio Wilfredo Velázquez, bienvenidos, Edgar Martínez, Tití Castillo, ¿qué pasó Tití? Un abrazo hermano, Félix Caballero, Memo Vega, bienvenidos, ya comienzan a llegar, comiencen a compartir, porque nosotros no damos, sí, hablamos de los últimos hechos y acontecimientos porque nos mantenemos informados, nos metimos a este rollo, pues no vamos a defraudarlos. Pero hay que estudiar el fondo y no solo eso, hay que plantear alternativas. Entonces, dentro de todo ese paquete, alguien se puso enojado porque dije, Álvaro Somoza y los Somoza tuvieron una relación estrecha con Nini Serna, con el mismo Daniel, que asignó a Lenín para esto y a otros gamonales del danielismo, cuando andaban en el pleito de recuperar los bienes de algo que se llamó CESO, Sucesión Somoza. Entonces, aquí el que no tenga cola es bien difícil que lo demuestre que no lo tiene. Si no, podemos analizar que Álvaro Somoza regresó en los 90, se fue instalando, hizo contactos, no solo él, sino que los otros hijos de doña Lilian, y recuperaron algunas cosas. El mismo Danielato les ayudó, y por eso se establecieron cierto tipo de relaciones económicas con el Chihuín. A Álvaro no le gusta que yo hable de esto, no me interesa, ¿verdad? Porque yo creo que estamos entrando a una parte donde ya se demostró. Yo en determinado momento digo, y lo sigo diciendo, si yo me tengo que dar un abrazo por la unidad verdadera de las fuerzas opositoras con Álvaro Somoza, hasta con el mismo Santiago, si alguna vez pensara yo que va a ser sincero, pero esa rata no va a ser sincero nunca. Pues fíjate que yo confío en que pueda ser que Álvaro reaccione mejor. Reina Salgado, bienvenido. Jorge Lenín Peña, Naun Salinas, bienvenidos. Que de esta rata de Albañal que vivía atacando al MRS, y fue una alianza del MRS con el PLI la que lo llevó a diputado. Pero no solo a eso, lo llevó a diputado el sandinismo, porque ese PLI ya estaba bien raro, ¿verdad? Y gracias a ellos, y ahí están saliendo las fotos donde ataca a Carlos Mejía Godoy, pero ahí está abrazado con Benjamín Lugo, con Carlos Mejía Godoy, abrazado con Maradiaga. O sea, esa rata es asquerosa, es mentirosa. Entonces, y por eso es que él dice, este programa es de derecha, si usted es sandinista o piensa como izquierda, deje de vernos, para usted no es este programa. Entonces, ¿quiénes son esos? Pues él está jugando con la mente y la dignidad de la gente que vive en Miami. Lo voy a seguir repitiendo para que mucha gente lo entienda. Y hay un grupito que me amenazaron con demandarme porque dije que eran hijos de puta, y son hijos de puta. Y el hijo de puta en Nicaragua tiene muchas connotaciones, como lo decía aquel comediante. ¿Qué pasó, hijo de puta? ¿Qué pasó, brother?
Y ahí, hijo de puta, ¿dónde estaba? Y hay más de que te habías hecho. Qué hijo de puta más come mierda. Qué baboso, qué pendejo. Pero si ya le decís tu madre, hijo de la gran, y ahí ya se le está diciendo. Pero ahí salió el Richard Cohen. Última vez que me van a demandar. ¿Qué? Yo le avión que me manden. Esos son hijos de puta. En los términos, ahí le mandé lo que dice la Real Academia Española y Wikipedia sobre ese término que incluso en España no causa ningún motivo legal el mencionarla, porque al final se utiliza más con el significado de ser una mala persona al que le dicen hijo de puta en España. Hablando de español, ¿verdad? Reina Salgado, bienvenida. Entonces, el sandinismo, como fue concebido, no conviene a Aniel. El sandinismo romántico del que yo me enamoré, del que se enamoró más del 90% de la población en 1978-79, este sandinismo viene a ser un atraso para los objetivos de Daniel Ortega. ¿Por qué? Porque ese sandinismo promueve libertad de expresión, igualdad de derechos, libertad de organización, de movilización, la crítica, la autocrítica, el enfrentar la corrupción, el combatir el uso indebido de los bienes del Estado y el combatir el culto a la personalidad. Pero con Lenín Serna y Humberto Ortega hicieron todo un plan, y Bayardo Arce, que son los que en realidad han mandado desde los 80 en el frente, donde fueron convirtiendo a la organización hoy mafioso-política llamada Frente Sandinista, primero en una organización privada prácticamente familiar, y segundo como una organización mafiosa, tercero como el camino principal para negociar, para hacer negocios, para la corrupción, porque ocupan hasta la misma estructura para el sicariato. Váyanse para el norte, ahí van a encontrar algunos sandinistas históricos incluso que pertenecen a esa estructura de llamada Frente Norte Prudencio Serrano, que son los encargados de asesinar gente que la van a tirar a Honduras, entre ellos contra, ex-contra y sandinistas disidentes, como el caso de Rodolfo Rojas, que lo secuestraron en Costa Rica, lo torturaron en Nicaragua. Se maneja que se lo presentaron a una hermana cuando lo tenían torturado antes de morir, a una hermana de Bismar Martínez. Después lo asesinaron y lo fueron a tirar al otro lado de la guardarraya, ya desde Otacacinte para adentro, buscando otro eje. Entonces, ¿por qué? Porque ese sandinismo autocrítico, como el que estuvo asumiendo el Chino antes de caer preso, no les conviene. Por eso es que ellos no hacen uso de los estatutos. Porque si hicieran uso de los estatutos, el Frente Sandinista ya estuviera desbaratado. El Frente Sandinista, si se aplicara la legalidad, debió haber sido desautorizada su personalidad jurídica desde el 2011, que se incumplió con hacer la consulta interna, que es una elección de interna para sacar sus candidatos, y violó sus estatutos. Eso no lo han cambiado. Pero siguieron nombrando los candidatos de dedos y sin hacer elecciones internas, con el cuento de que el comandante todo lo sabe, cuando el comandante es una vaca. Si no tuviera Lenín Serna, al mismo Humberto Ortega, al mismo Bayardo Arce, que es su principal asesor económico, que andan inventando, puro invento, lo tienen preso, que no sé qué. Nadie ha oído que a Bayardo Arce le han quitado el cargo del asesor económico principal de este gobierno, o del gobierno de Daniel Ortega, o del desgobierno. Entonces, él ha ido eliminando todo vestigio de sandinismo y poniendo alrededor de él como que él es sandino y como que el sandinismo es él. Y cualquier cosa que se le ocurra y que a veces lo hace ejecutar a través de Rosario, no es que Rosario sea la que mande, no, el que mande es él y su grupito. La Chayo simplemente la utilizan, y ella, que le encanta hacer la mala y demostrar que tiene ese gran poder, pues cumple bien su papel. De eso quería hablarles un momento antes de seguir. ¿Cuántos tienen reportados? Déjenme ir, ya saben, voy a traer agua, mejor me la voy a traer para acá.
Si podrán ver, pues estoy un poquito mal. Flor Ramírez, bienvenida. Pablo Moreno. Entonces, en este proceso que él ha llamado Gobierno de Reconciliación Nacional, no es más que una estafa. Una estafa que por un lado ha sacado los sectores más ambiciosos de los dirigentes de la contra y de los liberales y de algunos antisandinistas de otros signos ideológicos, los han captado, y ahí es donde surge Quiñones como un gran empresario, piñatero también, o lavador de dinero. De ahí surge Wilfredo como un dirigente, ahora sandinista, Pastrán, Moisés Ansalón Pastora, Chitoyo, que es José Antonio Alvarado, que es diputado del Parlacén del Frente, y era arnoldista. El famoso Sobalbarro, el comandante Rubén, Tiro al Blanco, el otro que murió, José Benito Bravo, a todos les dio cargos y se los comió a toditos y eliminó a los sandinistas de los cargos tanto organizativos como gubernamentales. Y creó un séquito de mafiosos con esta gente, y de esa manera eliminó el sandinismo. Con la piñata a inicios de los 90, nadie la miraba venir. Por un lado, yo vine casi un año después de la pérdida del 90, estaba en Alemania, en una academia. Me retiré como a los 6-7 meses o me mandaron a retiro, porque yo no solicité el retiro. En el 91, y desde entonces yo nunca le he trabajado al Estado. Y se convirtieron en empresarios, se capitalizaron y volvieron al poder cuando ellos quisieron. Yo les explicaba la vez pasada, en el video pasado, que ellos han pretendido atacar a doña Violeta y la ponen que pactó con el sandinismo, que pactó con Humberto Ortega. Esa señora le tocó desmovilizar a más de 100,000 militares, entre milicianos, entre servicio militar, entre permanentes, que fuimos decenas de miles que nos mandaron a retiro, y también la contra se desmovilizó. Esa señora se vio entre dos fuegos para poder escoger una paz relativa. Entonces vienen idiotas como Santiago Aburto, un oportunista que le dicen el Chico Fez, porque fue presidente de la Federación de Estudiantes de Secundaria en Sébaco, un brazo político juvenil de la juventud sandinista, que llegó a diputado gracias al zancudismo. Entonces, un delincuente que ahora soy republicano. Yo no sé que sea ciudadano este idiota o que pueda votar. Porque aquí los que pueden decir soy republicano son los que son ciudadanos gringos, aunque sean de origen nicaragüense, pero que hoy son ciudadanos. Eso pueden decir, pero cualquier pendejo, soy republicano por mantenerse bien en la Florida, donde el 33% del exilio de Nicaragua está en la Florida y el 16.5% está en Miami, que es parte de la Florida, o sea, la mitad. Pero solo para mantenerse dentro de esos sectores del viejo somocismo, que ya no queda ni el 15%, lo que quedan son sus hijos, sus nietos, que tienen la nostalgia de que fueron desalojados del poder, pero que hay gente que tiene hasta 43, 44 años de venir a Nicaragua. Entonces les vende el cuento y vive de sus empresas porque les pagan anuncios y los engaña, cuando es un agente de la dictadura. Pero aparte de eso, engaña a un sector de los contras que tampoco van a Nicaragua y que no son incidentes, porque la mayoría de los contras están allá en Nicaragua. Y los principales jefes de la contra están en Nicaragua, compuestos o con empresas o grandes fincas en contubernio con Daniel Ortega. Pero el objetivo de todo esto es, por un lado,
demonizar el sandinismo en general, pero solo le dicen los sandinistas de los 80. Si fijan, el ataque es eso. ¿Por qué? Porque dentro de ellos está el grueso dirigente de lo que se conoció como MRS y que son los más combativos en contra de Aniel. No lo voy a negar, yo nunca he sido MRS. Yo fui militante del Frente hasta unos meses antes de caer preso. Crítico y más fuerte que muchos que se llaman la verdadera oposición. Entonces, el objetivo es desprestigiar el sandinismo, decir que el sandinismo y el danielismo es lo mismo, y a la par de eso, Álvaro Somoza está creando un partido y lo dice que cuando que haya condiciones mínimas que se tiene que llegar a 2026 y poder hacer un enfrentamiento del danielismo con Álvaro Somoza y su partido. Mientras que por otro lado, aquel debilitando al otro sector que surgió y desintió del sandinismo, que es muy combativo dentro de la oposición. Pero dentro de la oposición, más del 70-75% nada tiene que ver con el MRS. Pero hay que desprestigiarlo con un somocismo o con un sandinismo, que es el sector honesto, que está en el MRS, que está en UNAMO, poniéndolo igual a Daniel Ortega. Pero Daniel Ortega, de manera inteligente, o no él, los organismos de seguridad, han hecho todo esto y nos han dividido contra somocistas, sandinistas de los 80 y el danielismo, que es el que nosotros señalamos como el causante de todos los males. Por otro lado, nos mantienen peleando aquí afuera. Hemos salido 800,000 nicaragüenses de Nicaragua desde el 2018, abril para acá. Y entonces cuando vos te fijas, yo pienso que de aquí al 2026, si llegamos, si la oposición no se pone las pilas y sigue haciendo pendejadas en reunionitis, encerrados en hoteles, en lugares para hacer ni mierda, porque eso es lo que ha hecho Monteverde y todo esto, quieran o no, no han hecho nada. O sí se ha hecho, pero no hay un plan de gobierno, no hay un plan organizativo. Ya en Nicaragua ya comenzaron a salir comunicados clandestinos, ahí les mandé uno, ahí les publiqué uno ahora, sé que se están organizando, se están haciendo 3 organizaciones, pero que el somocismo, o sea, el nuevo somocismo, que el danielismo, está haciendo sus propias organizaciones opositoras, supuestamente clandestinas también, para infiltrar y contrarrestar lo que se está gestando ya en Nicaragua, porque ya se está gestando. Creo que ahí les hice algunas publicaciones el día de hoy y es el llamado. Y por eso es que estoy haciendo toda esta explicación y por eso es que yo estoy planteando, Jorge José Castillo, bienvenido, que tenemos que pasar, ya que el chino esté narrando viejas historias, y tengo mucho más que contarles y decirles y analizarles, pero a última hora, ¿en qué contribuye? ¿Verdad? Cuando ya tenemos un año que salimos de la cárcel y a esta altura lo que tenemos que estar haciendo son propuestas de estrategias de enfrentamiento y organización para derrocar a la dictadura. Ya que les esté contando los abusos, yo creo que ya todo el mundo lo sabe. Lo que pasa es que ellos interioridades, que es otra cosa. Javier Arce, bienvenido. Ramón Antonio Falcón, bienvenido. Entonces, y todo este paquete lo vienen armando mesecitos antes de que nos liberaran, cuando comenzaron las negociaciones para liberarnos. Y se hizo toda una estrategia de división en que propagandísticamente el que cumple los principales papeles los cumple Álvaro Somoza y Santiago Aburto, que al final hasta se fue a meter a Monteverde un tiempo, Santiago, Álvaro, después se retiró de nuevo y ya y se golpearon, ya sacamos a Maradiaga, ya filtramos los audios,
y ya está golpeado pues la oposición. Entonces ahora voy a hacer mi partido, que es el Partido Liberal Nicaragüense. Entonces en ese plan están, y lo que yo miro que a la postre la dictadura puede sacar como un zancudo más a Álvaro Somoza y como una alternativa de la oposición que está en el exterior. Pero me pregunto yo, con las características de asesinos y de represores y torturadores que tienen, ¿quién de la oposición vamos a ir a votar a Nicaragua? Primero, los 300 y pico que no tenemos nacionalidad, dentro de los cuales se encuentran los líderes más reconocidos de la oposición, los cuales también pretenden dividir en otro sector los chamorros, la oligarquía de los chamorros aquí, los chamorros no han estado en el poder porque al final la Violeta ni siquiera era chamorro, la Violeta era la esposa de Pedro Joaquín y era Barrios. Pero la pobrecita tenía buena voluntad, pero tenía una lacra que tenía negocios con Humberto Ortega y con el mismo Daniel, que era Antonio Lacayo, que era el presidente de facto, pues la primera dama era su mujer. Entonces, ahí pretenden sacar de juego a los chamorros que tienen una gran ascendencia dentro de la oposición. Entonces, dejar descabezada totalmente a la oposición, crean estos partiditos que tienen ahí en Nicaragua como oposición, con 800,000 nicaragüenses que hay actualmente afuera. En los 3 años que restan para llegar a noviembre del 2026, pues pienso que podríamos estar llegando entre 1.200.000 a 1.500.000 nicaragüenses, porque las salidas son en manadas. Legalmente entre 200 y 300 nicas, legalmente entran a Costa Rica, pero para acá vienen miles, diario, cada día. Que imagínense los 100 que salen ilegal por Paso Ciego a Costa Rica, porque les quitaron el pasaporte, porque los están vigilando. Entonces, ponerle que 1.200.000 de aquí a 2026, todo el que sale es apto para votar. Ponerle que haya 100,000 sandinistas y 1,000,000 y pico que no, o danielistas que no van con Daniel, sería que la mayoría de la oposición consciente estaría fuera del país para el 2026. Y con una oposición pusilánime y come mierdera que a veces arrecha, no han sido capaces de comenzar a decir que la comunidad internacional les ayude. No lo han dicho. A promover que se apruebe el voto en el exterior, como todos los países democráticos del mundo lo tienen en Nicaragua. Si se aprueba el voto en el exterior, Daniel Ortega no saca ni el 10%. Ricardo Liu McEwan, Omar Espinosa, bienvenido, Alberto Torres, Luis Machado. ¿Entienden? Ramón Antonio Falcón. Entonces Daniel va a seguir promoviendo en salir a la gente por miles, a mantener dividido el exilio con un Santiago Aburto, hijo de puta, dividiendo que es de derecha, manipulando a los somocistas, otros 2, 3 cabrones manipulando a los contras, que ninguno va a Nicaragua hace 40 años. Simplemente esos son los que los mantienen, que le dan los anuncios, que les dan las ayudas a ese grupito de pendejos que anda diciendo soy de derecha, alaban a Somoza, pero chupó la teta por años con el sandinismo. Todos ellos, incluyendo uno que era Coyote, que la policía lo protegía. Ahora aquí es gran contra. Y promueven este tipo de asuntos y el objetivo no es eso. A ver, se maneja que entre somocistas y contras hay entre 12,000 y 18,000 en Miami, incluyendo hijos y esto. Esas fuerzas van a ir a derrotar a Daniel Ortega, ni militarmente porque andan más artríticos que yo. Ramón Antonio Falcón, síguelo. Entonces, esa es una verdad. Entonces, ¿qué pasaría? Que casi de la mitad de los que en realidad votan ya estamos o van a estar fuera del país.
De los que quedan dentro de Nicaragua con capacidad de votar, más de la mitad no vota porque sabe que es un fraude y la abstención es inmensa. Ustedes han visto en las últimas elecciones las juntas palmadas. Ellos lo que hacen es inflar los datos. Las juntas palmadas de gente. Entonces Daniel Ortega sabe que la que iría a votar nada más son los grupitos de su gente. Con centenares de miles de opositores afuera, con los principales dirigentes que venían en los 222 y están entre los 94, afuera, desnacionalizados, sin derecho a votar, sin derecho a ir a Nicaragua, sin derecho a ser candidato. Entonces se queda con una manada de pendejos que ni su mamá conoce, que es de donde van a salir los candidatos de los partidos zancudos que están adentro. Entonces, con esa situación operativa política que les estoy explicando, donde más de del 50% de la gente apta para votar que quedaría dentro de Nicaragua no va a votar, y donde más de 1 millón aptos para votar estamos afuera, para el 2026, Daniel se gana las elecciones sin necesidad de robárselas. No se han puesto a pensar en todo ese tipo de estrategias. Y la manada de pendejos, el Cohen, 20 hijueputas que usan nombres falsos, la Cintia, la Ida, la rata parida que le dicen, Rodrigo González, el otro que está en Guatemala, el Porfirio Berríos, el Nicanor Vencedor, todos estos tontos que andan dándose las de contras y de somocistas, manteniéndonos divididos, y la manada, que son como 20, que son profesionales, entre los que está Cohen, entre los que está el Charlie Noticias, entre los que están varios personajes conocidos, que todo está malo, oposición funcional, oposición, y crean estados de opinión que están agarrando reales del Departamento de Estado. Yo les digo, a ver, ¿dónde nos dan reales? A ver, que me demuestre que están financiando el departamento. No lo demuestran. A la pura tapa, y esta manada de pendejos, y son hijos de puta, siguen repitiendo lo mismo. Y de esa manera mantienen dividido a sectores del liderazgo opositor. Por otro lado, se detectan 5 o 6 periodistas independientes de los conocidos que están haciendo funciones de la dictadura y que se las dan de opositores aquí, son pseudo opositores, y otros opositores que conozco, 1, 2 o 3 que venían en el avión, que desde antes eran agentes de la seguridad, y otros que están en Monteverde, que todo el mundo sabe en sus historias. Entonces también nos permite a que no lleguen a conclusiones verdaderas para hacer un plan de nación, para darle una alternativa a la nación. Pero eso es pendejera, porque el plan de nación, hay un plan de nación muy bueno por ahí. Lo único que no estoy muy de acuerdo, lo hicieron 100 intelectuales, ahí está, del 2020, 2021, por ahí, existe, excelente. Pero para mí el mejor plan de gobierno es el que tenía la Junta de Gobierno, que fue traicionado por Daniel Ortega en el 79 y 80. Es el mejor, tiene pluralismo político, tiene la participación de todos los sectores, de empresarios, inclusive en la misma Junta de Gobierno había uno de los hombres más ricos de Nicaragua, el representante de los intelectuales, el representante de los movimientos sociales, que en este caso era el MPU, el mismo Moisés, y ahí después estaba doña Violeta como un personaje honorable, y Daniel, pues, que era la rata inmunda. Entonces, vayan, estudien ese plan de gobierno, es lo que nunca se cumplió, es lo que siempre aspiramos y es lo que seguimos aspirando hoy, porque seguimos con represión, seguimos sin libertad de organización, sin libertad de movilización, sin libertad de expresión, sin libertad de organización y pensamiento. Y todo eso estaba en ese plan de gobierno de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. Entonces, esto es lo que la gente no quiere que se les diga, de que todo está montado en un plan encaminado muchos a hacerla larga y a no crear resistencia dentro del país.
Yo quisiera tener 20 años menos, que no tuviera una prótesis, que no tuviera el estado de salud en el que me encuentro. Yo estoy seguro que ya hubiera entrado a Nicaragua. Tenemos conocimientos de clandestinaje y sobre todo habemos una manada, por decirlo así, o un buen grupo que no andamos metidos en esta organización ni en la otra, que nos da mayor capacidad para que alguien nos controle y podamos hacer acciones. Entonces hay alguna gente que está de 40 años todavía, que creo que puede cumplir esos papeles. Y ahí es donde estoy comenzando a decir que es necesario ya o mandar a la verga a esos dirigentes que tenemos, pero primero mandar a la verga a Santiago Aburto, que todo el mundo les digamos sus verdades, que son delincuentes, denunciémoslos ante los mismos Estados Unidos, denunciémoslos ante el mundo. Ahí están las fotos de todas las delincuenciadas de esta gente. El otro era médico, Daniel Ortega, y de su familia, y ahora aquí me quiere decir yo, paramilitar, ¿de dónde? Estaba enfermo. Pero él sí tenía acceso de confianza a la casa de Daniel. Yo nunca entré a la casa de Daniel. Podría haber llegado a reuniones a la secretaría, pero a la casa de Daniel y Richard Sáenz Cohen se van a gloria de eso. Pablo Moreno Molina, bienvenido. Entonces, es tiempo ya que dejemos de vivir de la historia, vivir de los 80. Ese idiota de Santiago y su viven de los 80. De los 80 para desacreditar al sector más combativo, que quieran o no, son los sandinistas disidentes desde el 93, 94 y que hoy están en la oposición. Y a eso es que Daniel Ortega le tiene miedo y por eso lanza a esta manada de hijos de puta a estar desprestigiándolo, y eso tienen que entenderlo. Las amenazas contra mi familia han crecido. La pobre Violeta Granera tiene que mantener un perfil bajo porque no ha podido sacar a uno de sus hijos que todavía le queda. Yo, ¿por qué me rifo? Y hasta me han dicho, hijo de puta irresponsable, que no querés a tu familia porque no te callás. Y son ellos mismos los que me lo mandan a decir a través de pseudo opositores. Entonces, ese es todo el paquete. Y está tan fácil de verlo y percibirlo, y caemos en la pendejada de estar en esa discusión. Entonces yo le hago un llamado. Organicémonos nosotros. Organicémonos nosotros. Y es tiempo de mandar a la verga al que esté de paísta. Un año reuniéndose para pura paja. Y los Monteverde, que no los capturaron, extrañamente, porque de todo eso yo desconfío, aparecen ahora como los dueños de la oposición. Cuando no hicieron nada, cuando la oposición estaba presa y los precandidatos cayeron presos a partir de mayo, junio del 2021 hasta que salimos en febrero del 2023, nada hicieron, solo pedir libertad para los reos políticos, libertad para los reos políticos. Con eso vamos a derrocar. Y repito, esa no es la prioridad. Ah, Chino, pero es que voy yo hasta afuera. Primero, yo no lo pedí. Segundo, voy a seguir diciendo, ¿no siguen cayendo presos la gente todavía? Claro. Mientras exista dictadura van a haber presos políticos. Entonces el objetivo principal es derrocar la dictadura. ¿Cuándo vamos a entender eso? Entonces a Daniel Ortega le interesa que se desprestigie al sandinismo en general, como corriente de pensamiento, o como, porque la gente, por eso se han puesto, y además es que todo el mundo sabe que están ligados a la dictadura y que son sandinistas, y que usan perfiles falsos, diciéndole cuatrero a Sandino y este y otro, cuando centenares, decenas de países del mundo lo reconocieron, vinieron intelectuales que se unieron a su causa, y todo el mundo lo sabe. Si no, no lo hubiera asesinado Somoza. Y no estoy diciendo de que era lo mejor, porque al final la corriente sandinista lo que se convirtió fue una corriente marxista al final. Pero estoy hablando de que los mejores hombres que se han producido se produjeron allí.
honestos, dispuestos a dar la vida por su prójimo, por su pueblo, y están hoy en este lado, con la misma disposición, aún viejos. Algunos están sanos, otros estamos hechos mierda, pero con la misma disposición. Porque fuimos traicionados también. ¿Por qué, decía yo, el danielismo, la doctrina de la vergüenza y la indignidad? Hay dos formas de vergüenza en este caso. Nos metieron tanto de que el ser sandinista era un honor y el ser militante era un honor, que teníamos que ser puros, y nos metieron eso en la cabeza de crear el hombre nuevo. El hombre nuevo sin mancha, sin mentir, de mirar de frente, honesto, con capacidad de sacrificio, que no pedían nada de la patria, no dijeron que morían por la patria, sino que murieron. Nos decían, y en un libro lo dice Omar Cabeza, pero a mí me tocó muchas veces bajar de la montaña, dejar un correo o a llegar a decir que ese guerrillero no lo suban a la montaña porque es un peligro, y llegar a decirle eso a alguien que estaba en una casa de seguridad. Entonces, esta misión es importantísima por esto y por esto y por esto. Si a vos te capturan, se puede acabar el movimiento guerrillero, y mentira. ¿Entendés? Vos no tenías contacto con tu responsable y tu campamento. Entonces te ponían que en vos descansaba la responsabilidad de la revolución mundial y que vos eras parte de todo un proceso mundial de proletarios del mundo unidos, del proletariado internacional, de la pura mierda, y te lo sentías y te los creías, y que no había que tener debilidades, y que el que tenía debilidades ideológicas o desviaciones había que chiviarse de él, y los más desviados y con las peores pervenciones eran los máximos dirigentes, pero no lo mirábamos. No lo mirábamos porque nosotros mirábamos al enemigo. Pero además estábamos demasiado jóvenes. Yo tenía 18 años y meses cuando era subdirector de la Escuela de Seguridad Personal. Y así como yo, venía un montón de guerrilleros, hasta menores que yo, y que tenían 1 o 2 años de ser guerrilleros. Entonces se aprovecharon de nuestra juventud, de nuestra inocencia, de nuestra transparencia. Ellos ya eran hombres, treintones, y manipularon nuestros cerebros. El problema de esta manipulación es que la gran mayoría de esos sandinistas no estudiaron, no se prepararon. Algunos en el 91 yo me metí a estudiar en la universidad. Y muchos lo hicimos, centenares, pero la gran mayoría no. Entonces, pero muchos hicieron conciencia porque miraban que se estaban haciendo millonarios y ellos cada día más pobres, viviendo en la miseria, no teniendo con qué comer. Si hubieran visto cómo nos ayudábamos unos con el otro, y nadie nos quería ayudar. Yo me acuerdo cuando llegué donde Cristian Pichardo, que estaba jefe de la dirección de cuadros del Ministerio de Gobernación, que antes Ministerio del Interior, hoy otra vez Ministerio del Interior, para que me ayudara a pagar un semestre de la universidad. Y me dijo que no, comandante guerrillero, hoy Contralor de la República, el hijuepote, que me dijo que mentira. Para pagar un semestre, que era como de 300 y pico de pesos, de la UCA. Y no. Y ellos millonarios con empresas de seguridad, con industrias, 300 y pico empresas tienen estos hijueputas. Pero no lo sabíamos. No lo sabíamos porque el mismo principio de clandestinidad, los pocos de base que lo sabían, calladitos porque era secreto de Estado, y la compartimentación, violentar la compartimentación es uno de los prevenidores delitos revolucionarios que podías cometer. Entonces eso estaba en un círculo cerradito. Por lo menos yo pude darme cuenta lo de Pablo Escobar como en el 95, 96, no, como en el 2001,
que ya me habían dicho, pero que ya pude decir, es cierto. ¿Por qué? Porque también estábamos con la mierda ideológica en la cabeza, que ellos se encargaban de mandar, de decirlo, de que esa eran desprestigio que hacía la CIA. Al punto de que hoy en día el chino es agente de la CIA. Ustedes vieran una manada de idiotas que están en grupos sandinistas. Algunos de esos grupos yo los creé antes, diciéndome agente de la CIA, imperialista, y consiguiendo para pagar la renta yo aquí en Estados Unidos. Que le dan millones, no me diga. Mentiras, es mentira. Fíjate que ahí, y voy a repetir, yo no soy maredeavista, pero ¿por qué vas a desperdiciar ese liderazgo si lo tiene ante la comunidad internacional? Ahora miro que mucho se está lanzando a la comunidad internacional también. Juan Sebastián, a quien quiero mucho. Tuve cumpleaños hace 2 días, por cierto. Y ya los quieren echar a pelear. Ojalá que no agarren vara, ¿verdad? Entonces todo esto es un plan de la dictadura, y por eso es que el sandinismo, o más bien el danielismo, la doctrina de la vergüenza, apartaron el sandinismo, pusieron a Daniel como que él es el sandinismo, como aquel que es del monarca, el Estado soy yo, el frente sandinista soy yo, y volteártele a Daniel es voltearte a la revolución, a los héroes, a los mártires, y le dan cuerda. Y hay idiotas que se lo creen y viven en la miseria. Por eso digo yo que es la doctrina de la vergüenza y de la indignidad, porque siguen hablando de los vendepatrias, y nosotros que estamos haciendo patria, nosotros que no vendemos nuestra dignidad a nadie, pero ahí están desalojando a los comerciantes del mercado oriental, provocan incendios para sacarlos. Esto es la provocación de incendios desde hace más de 20 años, yo me doy cuenta, desde la alcaldía y de gente que ha participado, pandilleros, gente que ha participado de San Judas, sobre todo, en el incendio del mercado oriental, incluso hasta para adueñarse de los tramos, porque un tramo costaba miles de dólares. Investíguenlo. Pero Daniel es una maravilla, pero le está dejando sin comer a los pequeños comerciantes del oriental, le está haciendo que los chinos se adueñen de todo. Hombre, si el plan, vayan, busquen, el presidente de los comerciantes del oriental anunció el año pasado que a partir de enero se iban a inaugurar, a partir de enero este año, 40 megatiendas. ¿Dónde putas las iban a construir? En el mercado oriental. Ahí están los incendios, ahí las van a construir. Han desalojado el Gardenia, no sé cómo se llama, otro galerón, los mandaron a desalojar el viernes. Sí, para instalar 40 megatiendas en el oriental, cada megatienda son varias decenas de tramos. Por favor. Y mandan a los comerciantes a los alrededores, allá por el Novillo, para los que conocemos al oriental, y todo ahí no les va a llegar la gente. Entonces, ¿quién es el vendepatria? Cuando vos le das de manera perpetua el territorio nacional desde 2011-12 para que hicieran un canal que era mentira, y hace 12 años ya con ese cuento y no han hecho nada. Cuando se traen 430 millones para hacer un aeropuerto que lo va a construir los chinos, te van a traer trabajadores chinos y al final lo van a administrar los chinos. ¿Quiénes son los vendepatria? Entonces, por eso es la doctrina de la vergüenza, y ellos son los verdaderos vendepatria. Por eso es que mi mensaje está dirigido a ese sector que todavía está engañado del sandinismo, que viven en la miseria. Imagínense cómo son de malditos. La gente cree que la Chayo es la que manda, es falso. Entonces vos ves que hay un ministro para cada cosa, todos, a excepción de 2 o 3 en el sector económico fundamentalmente y energético, no se le subordinan a la Chayo. Pero todas las decenas de ministerios que hay, está nombrado un ministro.
Pero Daniel tiene un asesor con rango de ministro para la educación, un asesor que es la Sonia Castro con rango de ministro para la salud, y así uno para cada, y ese es el que verdaderamente manda. El ministro no manda nada, pero ese ministro es los que están de cara a la Chayo. Entonces existe un supernumerario de ministros, unos alrededor, un gabinete que maneja Daniel, que es el verdadero, y otro gabinete que es el que está de cara de los majes, que es el que maneja la Chayo. Ronald Rizo Castillo, Ricardo Liu McEwan, bueno, Mara Espinosa. Entonces, así los tienen manipulados, y entonces el sector del gabinete que maneja la Chayo está con gente joven. El problema es que Nicaragua se está volviendo longeva. De los casi 800,000 nicaragüenses que han salido, más de 600,000 son jóvenes. Y los que se quieren salir son jóvenes. Los jóvenes saben en Nicaragua que aunque le den la oportunidad de estudiar gratis en la universidad, va a ser para ni mierda, porque ¿a dónde van a trabajar? Si no, miren que más del 80% de los profesionales de Nicaragua están fuera o no tienen trabajo. ¿A dónde van a trabajar? Si no crean fuentes de empleo. Y los chinos lo que van a llegar es a un esclavismo laboral, a buscar burros cargueros con cara de obreros. Eso es lo que van a hacer. ¿Y para qué vas a llegar a la universidad para esa paga? Yo les decía, y si no que me mientan, en mi pueblo estaban haciendo las aguas negras, pagaron como 5 o 6 años en hacerla. Y era por 2 años el proyecto. Y apicando con pico y pala, haciendo hoyos y zanjas. Administradores de empresas, contadores, ingenieros, porque no tenían trabajo en mi pueblo, que me digan que mentira. Lo mismo cuando estaban construyendo la carretera, mis 2 hijos se tuvieron que ir a trabajar ahí, la de Yalí. Entonces, esas cosas son las que tienen que analizar de qué manera está dividiendo y de qué manera más bien toda la oposición va a estar fuera del país en el 2026. La poca oposición que quede en Nicaragua en el 2026, si llegamos a eso, no va a votar porque sea un fraude. Más de la mitad. Entonces solo van a votar los danielistas. Entonces no se las va a robar. Con unos cuantos pelados va a ganar las elecciones. Y esa es la idea. Entonces hay que comenzar a pedir eso. Entonces todo encaja en un proceso de descomposición que está haciendo Daniel desde hace... Bueno, tenía ya los topos metidos desde los 80 aquí. Pues tiene un montón de gente que se hacen pasar por somocistas aquí desde hace 40 años. ¿No les preocupa a ustedes que ni esta oposición, a la que llaman funcionales, los abortistas y los somocistas, ninguno pide el voto en el exterior y con eso es que se le puede ganar? Ahora, haciendo gala de la visita del hombre de los organismos de seguridad rusos, Petruchev, creo que estaba allá ahorita en Nicaragua con unos del sector de defensa de Rusia. Están chamarreando porque Daniel necesita ponerse en el universo político para que lo volteen a ver, porque es un país que dentro de la geopolítica mundial no significa nada Nicaragua. Y ese ha sido uno de los problemas más serios. Quien más nos ha puesto en el ojo no han sido ni los políticos, ni los opositores y los luchadores. Quien más nos ha puesto en el ojo del mundo ha sido el Cheney Palacio. Entonces, este chamarro de que estén viniendo rusos, estén llegando chinos, no es nada más para meter el mono de que Daniel está pertrechado con los rusos y el otro día dijo que hasta podía conseguir la bomba atómica, la bomba nuclear. Puro chamarro tampoco. Los tratados internacionales y Estados Unidos no se lo va a permitir. Ahí se fue a meter para seguirse poniendo como una figura de estadista importante
en el paquete como coadyuvante en el caso en el que acusan a Israel de genocidio ante el Tribunal Internacional. ¿Para qué? Ya contra Israel. Pero hay israelistas que tienen negocios en Nicaragua y todo el mundo lo sabe. Entonces ahí hay un poco de monos que se meten, el chulo, el coco, uy, uy, uy. Entonces, para ponerse él como que es un estadista de categoría mundial. Eso son las muecas. Solidaridad con Rusia en el caso de Ucrania. Búfalo Daniel está contra los gringos. Se pelea ahí, está armando un tratado de libre comercio con China, donde le va a vender a precio de guate mojado la producción nacional, pero sigue mandando gente para que sigan mandando remesas hacia Estados Unidos. El canal y el empeño del territorio nacional, el tráfico de ilegales, la creación de crisis migratoria, llegando en vuelo por centenares y miles de africanos, de haitianos, de venezolanos a Nicaragua para enviarlos a Estados Unidos con un sistema de coyotaje descarado. O sea, la migración irregular, el terrorismo que causa con la relación con iranes, con jordanos, con árabes en general, con iraníes. Todo eso también atenta contra la seguridad de Estados Unidos. Entonces, si vos ves todo este panorama, por un lado, Daniel está dando indicaciones de que él también quiere negociar. Los otros dicen, no a la negociación, no a la elección. No podemos hacer ningún arreglo con... ¿Cómo hijo de puta lo vas a sacar? Le pones sanciones que los ahoguen económicamente y vas a negociar con él su salida. No, dice. ¿Pero por qué? ¿Cómo se salió de Daniel Ortega en el año 90? A partir de que en el 88, cuando ya Gorbachov, Rusia, pues, o la URSS, no le dio financiamiento al sandinismo, y con la caída de Reagan desde el 88, ya por salir Reagan, tampoco se le acabó el financiamiento a la contra. Ahí comenzó los rollos que se tuvieron que meter hasta con financiamiento del narcotráfico. Entonces ninguno tenía con qué rifarse contra el otro. Los obligaron a negociar. Entonces aquí quien primero negoció que no me vengan con merga fue la contra. Los primeros que negociaron fueron las contras. Y negociaron amnistía, y negociaron la forma en cómo se iban a desarmar, y renegociaron hasta la repartición de los panes. Si no vayan, miren cuántos centenares de jefes contras tienen grandes fincas y grandes negocios. Fue parte de la negociación. Pero quienes negociaron primero fueron ellos, doña Violeta. El producto de toda esa negociación se hizo las elecciones. Al frente ni siquiera le convenía ganar. ¿Quién lo iba a mantener? Si con la perestroika Gorbachov le dio la espalda. Y nadie quería hablar de eso. Y cuando, después que se robaron todo y se capitalizaron, volvieron cuando quisieron. Y un gran empresario les hizo la gran jugada de permitirles que ganaran cuando faltaban más del 10% de los votos que contar, que es lo del ratón. El ratón Montealegre. Entonces, yo le miro que si se le deja de poner mente a esos cabrones, a los Cohen, a los grupitos ese de Miami, al Saencoe, al Aburto, al otro pendejo, y si nos comenzamos a organizar nosotros, y que se comience a organizar, bueno, ya hay 3 organizaciones que se está intentando a lo interno del país, ya salió el primer comunicado, ya creo que se lo publiqué, salió el 20, creo, 19 de este mes. Ahí está, creo que lo publiqué hoy. Y en realidad con una efectiva solidaridad de la comunidad internacional, que no estén poniendo sanciones de maquillaje, sanciones champú, sanciones de verdad, sanciones del oro, como lo sancionó cuando tomó medidas el año pasado, el 2022, antes que nosotros saliéramos.
que se sancione y se le dé seguimiento a las empresas que tienen en Honduras, que tienen en El Salvador, en Guatemala, en Costa Rica. ¿Por qué crees que Chávez, ese presidente de Guatemala, le hace el juego por una gran inversión multimillonaria que tiene el Danielato ahí? Porque todas las bodegas del narcotráfico están en Costa Rica y después tienen que prepararlas ahí para que pasen cholo sin ningún obstáculo por Nicaragua. Entonces hay todo un paquete. Ahí estaba. Yo le voy a poner un video un día de estos de cómo alguien explica cómo en cada institución hay gente del narcotráfico que controla cada institución de Costa Rica. Entonces se necesita que, sobre todo Estados Unidos, porque la seguridad de Estados Unidos es la que se está viendo más, con este cachimbo de migrantes que están tratando de mover como punto de destino, toda la migración irregular va para Nicaragua, para mandarla para acá. Guillermo Hidalgo, bienvenido, Echequel, bienvenido. Entonces, solo les digo algunas cositas para que vayamos encontrando el camino. Entonces, Daniel ya está necesitando negociar. Desde que está haciendo todas estas cosas, haciéndose el fuerte, es porque quiere hacer lo que ha hecho siempre, negociar al filo de la navaja. ¿Y qué es lo que va a querer negociar Daniel Ortega? Su familia y sus reales. Entonces vienen los fatalistas, los divisionistas. ¡No, ni verga! Ni los reales ni él, no se puede ir. ¿Qué vas a hacer, pendejo? Que pasemos 30 años más en este plan. Entonces, esos son los que le hacen el juego, porque no proponen una respuesta, pero se niegan a todo. Fíjate que el mismo Álvaro Roelo, la vez pasada dijo, hombre, si él se quiere ir y llevarse sus reales y su familia, que se vaya y se lo lleve. Ah, no, pero es que tiene que pagar, no jodan. Somos casi 1 millón afuera, sin la familia, sin nuestra tierra, sin nuestra patria. Que se vayan, si fue puta, y se lleven. Al final de cuentas, ese dinero ni siquiera en el camino se pueden arreglar las cargas. ¿Por qué? Porque ese dinero tendrá que depositarlo en alguna parte y con un férreo trabajo internacional y ya en el poder, la democracia, se le da persecución a ese dinero. A última hora le puede pasar lo de Somoza. Somoza dijo en Paraguay que él podría empedrar en oro el Paraguay, porque solo dejó 3 millones de todo lo que se robó Somoza. Solo 3 millones dejó en Nicaragua. Que podría empedrar en oro, pero que él no tenía el poder, que es lo que lo estaba matando, ¿verdad? Entonces quiero hacer estos cuentos de lo que está pasando. Ya hablamos el por qué. Este paquete de división total. ¿Por qué no quieren la unidad? Yo soy de derecha y no me uno con nadie. ¿Por qué atacan a doña Violeta? Porque fue el símbolo de la unidad. Se unieron izquierdas, derechas, conservadores, liberales, comunistas, socialistas, marxistas, leninistas. Y se derrocó a Daniel en el 90. ¿No se acuerdan? Entonces hay que comenzar a ver ahí y comenzar a rechazar los 4 pendejos que andan contra la unidad, que andan engañando a la gente que son de derecha, que andan a todo el que lo oigas decir la oposición funcional. Qué raro que toda esa manadita de hijueputas que están en Twitter con perfiles falsos y en Facebook algunos, y el grupo que se me mete, que son como 8, no, son 6, pero que tienen como 10 perfiles falsos cada uno, que se me mete en mis perfiles, en mi programa de YouTube, todos dicen lo mismo. Es una línea. Todos dicen ahora oposición funcional. No se han visto. ¿Funcional de qué? Y a todos los ponen como el que está detrás de todos ellos, Humberto Ortega. El aterrizaje suave. La cohabitación, eso lo dijo Humberto apenas veníamos como 2 o 3 días de haber venido aquí y ya esa fue la línea que siguió Santiago y todo, y es una verdad. Y nadie ha probado que eso sea cierto, pero es que además no es cierto.
pero lo repiten y entonces vienen otras loras tartamudas y comienzan a repetirlo. Entonces sí, estoy alegre pues porque he tenido conocimiento de que sí se está trabajando ya, es bastante incipiente, pero hay 3 frentes de trabajo ya dentro de Nicaragua. 2 son en los barrios de Managua y la otra a lo externo del país. Lo que me preocupa es que está saliendo una 4ª línea ahí de trabajo que estoy convencido que es la que está creando la dictadura, haciéndolos pasar como opositores dentro de Nicaragua para ver quién es el pendejo que cae en sus redes. Así hay que tener cuidado. Entonces hay que seguir promoviendo la resistencia dentro del país y hago un llamado nuevamente a todos aquellos que en realidad quieran trabajar por Nicaragua y que dejemos de estar con los pajistas y a los mejores de esos dirigentes, que nos unamos y trabajemos nosotros. El que no se quiere unir, va a la verga. Si el que no se quiere unir, ya sabemos que le está haciendo el volado a la dictadura. Pero ya pues, comencemos a trabajar. Preguntas. Recuerden que este programa era saco y rajo. Otra cosa, Costa Rica debe de recibir sanciones. Extraditar, poner en peligro la seguridad de los opositores refugiados en Costa Rica, negar que tenían bajo su custodia a Joao, decir que no hay células sandinistas cuando todo el mundo lo sabe y que algunas se dirigen desde la embajada en Costa Rica, pero por otro lado, la inversión de nicaragüenses dentro de Costa Rica, que es millonaria, hay que darle seguimiento a ese billete y hay que sancionar a ese gobierno. Este es un llamado para Estados Unidos porque no podemos seguir en ese plan. Entonces, para cerrar, ahora Santiago es de Cuecho. La gran noticia que sacó hoy fue una que salió ayer de 2 mujeres que estaban peleando porque el marido se venía con una querida con el parol en el aeropuerto. ¡Qué vergüenza los nicaragüenses! Así vive hablando de los nicas. Es un misógino, un maricón que vive hablando de la Aura María, de la Tamara, que son jóvenes, de la Suyen, de la Violeta Granera, que habla de la Violeta Delgado, que habla de la Mónica. Es un maricón. Porque a todas estas mujeres, cuando les han dado premios y reconocimientos, comienza a atacar a Europa, comienza a atacar a todo el mundo, porque a vos ni tu mamá te quiere. Entonces entiendan eso, ¿verdad? A Daniel Ortega le conviene denigrar al sandinismo. Porque ese sandinismo con el que nos cautivaron a nosotros es el que se salió del danielismo. Entonces él no quiere ni un vestigio de sandinismo, por eso no cumple los estatutos, por eso hace todo de dedo y a su modo, y 4 pendejos que le agarran la vara. Entonces prácticamente a él también le conviene este ataque al sandinismo, porque toda la corrupción que hacía el somocismo, toda la corrupción de Arnoldo Alemán, es la que está haciendo él. Entonces a él no le interesa que exista ese tipo de pensamiento y lo manda a desprestigiar. Ya hablamos de los tramos, ¿verdad? Esos los mandaron a quemar en el Oriental antier. No, el 24 creo que fue. Y volviendo a lo de la vergüenza, todo mundo dentro de ese sandinismo arcaico sentía vergüenza si cometías un error. Y tal vez los grandotes estaban haciendo lo mismo. Ah, no, yo me ponía las sanciones yo mismo. Yo quiero escoger ponerme la sanción, decía yo cuando le encababa. O sea, ¿qué clase de putrefacción ideológica teníamos? Es terrible y por eso es que vos te encontrás al otro lado más podridos y más defecaciones dentro de la masa cerebral que tienen algunos
de que se dicen de derecha, queriendo engañar a la gente, como el caso de Santiago, pues, y algunos otros, y esos 5 cabrones que están en Twitter, ¿verdad? Que repiten como lora un montón de asuntos y lo que le hacen es el volado para mantenernos divididos. Pero es lo mismo. El que tiene ese comportamiento y dice que es de derecha, y el que tiene ese otro comportamiento y dice que es sandinista y que es danielista, son iguales. Son iguales. No es que ideológicamente uno vale más que el otro, ninguno. Aquí la derecha, por degenerada, por corrupta, fue que se le volteó el pueblo y por eso los derrotamos en 79. Lo mismo vinieron a hacer los otros y se derrotó en el 90. Llegó el Toño, llegó el Arnoldo a lo mismo. Se alían, hacen el pacto, llega Daniel y está en lo mismo. Putala, no van a querer reaccionar. Dejen esas pendejadas ideológicas y unámonos como país, como ciudadanos, a crear resistencia. Mira al baño un ratito, preparen preguntas porque les dije que tenía bateo libre. No estoy muy bien, miren cómo ando, de la calentura. Jorge Menocal, bienvenido. Hay alguien que no puedo mencionar. Fíjense que el otro es el desalojo de los tramos por falta de pago. Pero es que estos más son más salvajes. Fíjate que ni con Arnoldo, ni con el Bolaños, ni con la Violeta existe la represión. Ahora con un mes, a los 2 siguientes ellas te cortan la luz y supuestamente están nacionalizadas. O sea, antes te aguantaban hasta 2 o 3 meses. Y supuestamente eran los gobiernos explotadores. Entonces, toda esta cosa también de Daniel es radicalizar, que ya no se soporte. Los rusos llegan a chamarrear puro color. Los cubanos están asesorando directamente. La parte tecnológica la ponen los rusos. En lo que es asuntos de seguridad. No tienen necesidad de aparecerse ahí, pero ese es profilaxis. Están los rusos, están fuertísimos. Pero yo no sé por qué hay idiotas dentro del danielismo que no saben que los rusos están empantanados en la guerra de Ucrania. Y no son ningún poder y demostraron que su ejército está atrasado, su tecnología también. Y llegan a chamarrear y si no te mandan, llegan los iraníes, ¡chivo, una bomba! Están los iraníes, están los jordanos, los árabes. Y eso se lo meten, ya viste, vinieron los búfalos. Algunos sandinistas históricos así hablan, idiotas más atrasados. Ay, ya vinieron los rusos. 2 años empantanado y pico en Ucrania, un país chiquito. Y que la mayoría del armamento que tenía Ucrania era el viejo armamento de la Unión Soviética. Entonces,
¿Ustedes creen que Rusia está en capacidad? No, hombre, no está en capacidad ni mierda. Pero los tienen enganchados todavía con el poder soviético. Pero quieren poner todo al borde del abismo y la gente chiva. Entonces, claro que quiere negociar. Y Daniel va a negociar si le garantizan sus millones y su familia. ¿Ya? Entonces yo digo si él se quiere ir para no sé dónde, se vaya y se lleve lo que se lleve. Después se le da persecución. Ahora, con las organizaciones globales, policiales y todo eso, y con los resultados de los crímenes de lesa humanidad, no le va a ir tan fácil. No le va a ir tan fácil. A propósito, ¿ustedes creen que ese ejército atrasado... A ver, ¿ustedes creen que los rusos le vendieron los mejores tanques que tienen? No. ¿Se acuerdan los últimos tanques que le vendieron? O el mejor armamento. No. Si a veces ni siquiera se parecen algún armamento que es parecido al gringo, que parecieran de la Guerra de las Galaxias, que andan los rusos, que pues son superiores los gringos. Yo no los he visto en Nicaragua. ¿Los has visto? ¿Verdad que no? Entonces, ese cuento es más que pura bulla, pues. Pura bulla. No. Estoy pensando incluso que los mismos rusos crearon una noticia de que prácticamente están creando armas para poder desbaratar los satélites gringos y de la OTAN. Yo estoy seguro que es pura propaganda y que desvía la atención de todo. Y de repente se aparecen en Nicaragua a unas altas delegaciones. Son chamarros. Son chamarros. Y toda la jugada. Por muy buena cosa que le esté haciendo El Salvador Bukele, el hecho mismo de ponerse contra los gringos y ponerse a favor de los chinos te indica mucho. El hecho mismo que al segundo jefe de la Mara principal, la Salvatrucha, lo dejara escapar. No es que se escapó, lo dejaron escaparse y lo tuvieron que capturar tiempo después aquí en México. Y en esa negociación les entregaron a los pandilleros y los pandilleros no hicieron, más de 60,000 le echaron presos y tenían armas, AK, bombas y no se le pararon a la policía. Es que no se van a echar de ver que hay algo detrás de todo eso. Y que ya los chinos están dominando Nicaragua, dominando El Salvador, dominando Honduras, ya están metiéndose en Guatemala y ya hay una avanzada de excoroneles y grandes oficiales. En Guatemala y Nicaragua hasta me han llamado a mí queriéndome contactar, porque supuestamente cuando yo me hice presidente del sandinismo histórico independiente del Frente, a mí me habían penetrado la organización que yo tenía, que era Independiente del Frente, la Unidad de Sandinistas Históricos Carlos Fonseca, con 2 coroneles que estaban ahí, que se reunían ahí, pero eran uno más, yo era el coordinador, a mí me han nombrado la gente. Y entonces uno de ellos ya está en Guatemala y me llamó, lo saludé y ahí nomás lo corté como mierda, tipo puta, si de los que a él no lo echaron preso y se reunía conmigo en Nicaragua y no lo echaron preso y ahora está en Guatemala y ya me llamó de Guatemala. Y si me vuelve a seguir jodiendo y mandar mensajes, les voy a decir el nombre para que la gente que esté en Guatemala se dé cuenta quién es el hijo de puta que tienen ahí. Porque yo informo a quien tengo que informar. La gente a veces es muy curiosa y a veces tenés que decirle las cosas a los organismos indicados, a la autoridad indicada de este país. Entonces quiere negociar al borde del abismo. Por eso es que él se está metiendo en la demanda con Israel. Por eso es que ahora permite que llegue. Antes ni llegaban los rusos a Nicaragua a alto nivel. Díganme, llegó Putin, pero díganme antes, cuando supuestamente era izquierda radical, ¿cuándo llegó ni siquiera un vicesecretario general del PECUS? Porque usted sabe que el primer ministro, que fueron Leonid Brezhnev, que repuso a Nikita Khrushchev, que fue el que estaba cuando ganamos en 79, después de él, Yuri Andropov, después Chernenko y después Gorbachev. Y uno de esos hueputas llegó a Nicaragua en los 80. Y ahora se aparecen, ¿por qué? Porque necesitan chamarrear.
delegaciones de China grandes cuando económicamente no significa ni mierda Nicaragua para China, pero geopolíticamente existe en el centro de América. Ese es el asunto. Pregunta, muchachos. No ando muy bien, pero aquí estamos. Voy a hacerle un llamado nuevamente entonces a los pocos sandinistas históricos y algunos no históricos que le quedan a Daniel. Dejen de ser parte de la doctrina de la vergüenza. Porque está la vergüenza de ser parte de esa doctrina del Danielato. Pero está la vergüenza que sienten muchos cuando se dan cuenta que es verdad que son represores, que son dictaduras. Carlos Blandón, bienvenido. Que son hijos de la madre, de múltiples padres, como dicen. Y se dan cuenta, pero no renuncian y no dan el paso. Y no dan el paso porque tienen miedo que los consideren traidores. Y entre la izquierda clásica o los que nos formamos en aquel tiempo, ser considerado traidor es una vergüenza y sienten la vergüenza de que los llamen traidores. ¿Por qué? Porque no han podido superar la doctrina de la vergüenza y la indignidad. Viven en la miseria, le enseñan lo que puse ahora, un video ahí, que el socialismo y la revolución, y ahora ni siquiera se dicen cristianos socialistas y revolucionarios por la persecución a la iglesia, en la parte cristiana. Y para muchos consideran de que sería una vergüenza que los consideren traidores y tal vez ya están entendiendo de que esa es una dictadura, de que ese es un somocismo sin Somoza, o un danielosomocismo, o un neosomocismo, que hay una neoligarquía que no se corresponde con toda la basura ideológica que nos metieron a nosotros y que supuestamente por esa basura ideológica muchos siguen apoyando a Daniel cuando también son oligarcas, pero con capitales mal habidos. También son delincuentes, narcotraficantes, lavadores de dinero. Pero están los otros. Los 10, 20 hijueputas que están aquí, que tienen medios de comunicación, y que viene un sandinista cualquiera y lo atacan inmisericordiamente. Y un maestro que no tiene las manos manchadas de sangre, que no anduvo ni siquiera en una marcha. Entonces, y ofrecen muerte. Hay algunos idiotas que se dicen que son tranqueros, que eran tranqueros, están ofreciendo pasarle la cuenta cuando regresemos a Nicaragua, tantos. Entonces, esos hay que estudiarlos. Y decir, ¿será que este agente es la dictadura? ¿Por qué? Porque si la estamos debilitando, y aquí el objetivo es que cualquiera que no tenga las manos manchadas de sangre se integre, se agregue a este esfuerzo, y salgan 4 pendejos diciendo eso, corriéndolos, están fortaleciendo la dictadura. Y eso está pasando. Y todo ese es el trabajo de disgregación de grupos, que se lo he dicho desde hace un año que vine, que hace la dictadura. Entonces, a crear resistencia, ya mucho cuento. Me quieren convencer algunos supuestos líderes de la oposición. Comencemos a movilizarnos en el exilio pidiendo que la comunidad internacional le exija a Daniel Ortega, a costa de su economía, porque la economía no favorece al pueblo, es mentira, el voto de los nicaragüenses en el exterior. Porque llegamos al 2026, vamos a pasar el 1.200.000 y toda la oposición va a estar afuera. Y la poca oposición que hay adentro en 2026 no va a votar porque sabe que es un fraude. Y solo van a votar los danielistas. Se ganan las elecciones sin robárselas. Claro que es un fraude porque expulsó indirectamente a toda la oposición y a todo el voto en contra, que eso es lo que ha hecho. Nicaragua se está volviendo un pueblo de viejos. En mis pueblos ya quedan pocos jóvenes. Yo me quedo asustado de la cantidad de miles
de jóvenes de mi pueblo, que es un municipio pequeño que está en Estados Unidos. Y me quedo jeteado también cuando un 10%, tal vez 15% de esos son hijos de sandinistas. Pero los jóvenes de mi pueblo se está volviendo un pueblo longevo, pendejo, de viejo. Y han quedado algunos de los acérrimos danielistas allá, ¿verdad? Eso está pasando. Nicaragua se va a volver un pueblo de ancianos. Porque el joven ya no aguanta, no tiene futuro, no tiene empleo. Hay otros 4 Vivianes que están viviendo de sus padres que tienen aquí, están trabajando y ni siquiera estudian los hijueputas, mucho menos trabajan. Preguntas, muchachos, preguntas. Es tiempo ya de pasar a la acción. Alguien me decía la vía armada. Pienso que pueden hacerse algunas acciones, no meramente que se llamen acciones militares, pero que se pueden considerar dentro de las acciones cívicas, que parecen violentas, sí, pero hay ciertos manuales, por decir así, viejos y modernos, que se pueden utilizar, pero para eso necesitamos que el pueblo nicaragüense mire un exilio unido y en movilización permanente, que no estemos solo esperando. Ahí me están diciendo, sé quién lo está haciendo aquí, que ya están preparando la marcha para las conmemoraciones del 18-19 de abril. Y entre febrero y abril no se hace ni mierda. Con eso vamos a derrocar la dictadura. No estén agarrando vara. Hay que asumir con más seriedad esta chochada. Y si no digan que lo que quieren es vivir en Estados Unidos. Yo quiero regresar a mi país. Estoy agradecido grandemente a Estados Unidos, es el principal aliado. Pero ya soy un viejo, con un matrimonio de casi 33 años, abuelo, hecho mierda, con una prótesis. Yo sí quiero regresar a Nicaragua. Así es que unidad y unidad en la acción. Ya, comencemos a crear asuntos, organización, acciones que distraigan a lo interno. Y hablemoslo así, del enemigo, porque sí es el enemigo, la dictadura. Y ya es tiempo de comenzar a hablar del enemigo, para acciones contra el enemigo. ¿Por qué es el enemigo? Creo que ya tenemos que pasar a una segunda etapa de mayor beligerancia. Porque si yo llego a 2006, a 2026, con una oposición con tanta paja, ya cada día estaría más cerca de la tumba por la edad y mis enfermedades. Lógico que sí voy a llegar a apoyar la opción armada. Claro que sí. Pero ahorita creo que hay acciones de beligerancia cívica que puedan estar entre el límite de que se considere si o no es armada o si o no es pacífica la acción, pero necesitamos mayor beligerancia. Ya es tiempo, es tiempo. Y yo le llamo a ese pueblo nicaragüense que está entre valientes, que pierde el miedo. Ya, pierden el miedo, es tiempo ya, ¿qué les queda? Sin trabajo, viejos pendejos, con hijos que no estudian o no tienen trabajo, que andan, que no se pueden venir porque no tienen para pagar el patrocinador, porque en el patrocinador es gratis, pues lo han convertido en un negocio los mismos hijos de su madre, de la dictadura, en contubernio con viejos coyotes. Todo el mundo quiere venirse, es verdad. Y les digo a los hijos de su puta madre
que me están amenazando, que a mí no me van a hacer que me raje, que mi familia, que esto, lo otro, pues si no estaba con mi familia cuando era más peligroso y estaba allá, ahora que estoy aquí. Mis hijos no se meten en nada, así es que sería la peor putería y me están amenazando y me están diciendo la dependencia, así me dicen en los videos de YouTube, y la dependencia es que tenemos agarrado con la familia aquí. Por eso he decidido prácticamente estar cortado de la familia. Ya no tengo ningún menor de edad. Y si también, siendo joven, como quien dice, con toda la leche, dejé a mi familia contra Somoza, pues la dejo para salir de este hijueputa dictador. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades. Ay, disculpen que no tenía muy concentrado el contenido, no ando bien. No he transmitido 2 días. Julio César Martínez, bienvenido. De Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades. Y desde el programa Nicaragua Somos Todos, les habló Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el chino Enoch. Unidad, unidad, unidad. Mayor beligerancia en las acciones contra la dictadura y un llamado a esa gente que se está organizando dentro de Nicaragua desde la clandestinidad y semiclandestinidad en las ciudades. Síganlo haciendo, síganlo, que seguiremos promoviendo. Y nuevamente le digo a los líderes que están en el exilio: mucho hace quien no estorba, pendejo, y están estorbando muchos. Porque están mediatizando la lucha, están atrasando la lucha en negociaciones pendejas entre los mismos. Y si no, mandémoslas a la mierda a todos. Patria libre para vivir. Unidad, unidad, unidad. Daniel, Zapera, Chayal, que se rinda tu madre. Nos vemos en la próxima.